Comentar un texto, siguiendo las pautas. Para comentar un texto hay que tener en cuenta tres partes: clasificación, análisis y comentario. He elegido este comentario. Estaría muy bien leerlo. Lo leemos. En esta fábrica trabajan 1.500 personas y más de la mitad tienen menos de 15 años. La mayoría de los niños están descalzos. El trabajo comienza a las 5:30 de la mañana y termina a las 7 de la tarde, con altos de media hora para el desayuno y 1 hora para la comida. Los mecánicos tienen media hora para la merienda, pero no los niños ni los otros. Cuando estuve en Oxford Road, Manchester, observé la salida de los trabajadores cuando abandonaban la fábrica a las 12 de la mañana. Los niños en su casi totalidad tenían aspecto enfermizo. Eran pequeños, enclenques e iban descalzos. Muchos parecían no tener más de 7 años. Los hombres, en su mayoría de 17 a 24 años, estaban casi tan pálidos y delgados como los niños. Las mujeres eran las de apariencia más saludable, aunque no vi ninguna de aspecto lozano. Aquí vi, o creí ver, una raza degenerada, seres humanos achaparrados, debilitados y depravados, hombres y mujeres que no llegarán a ancianos, niños que nunca serán adultos sanos. Era un espectáculo lúgubre. Es un texto, como pone aquí, de Charles Turner. Los efectos de los oficios, trabajos y profesiones y de las situaciones débiles y formas de vida sobre la salud y la longevidad, escrito en 1832. Bien, pues una vez leído el texto y analizado y releído de nuevo y sacando ideas principales y tal, pasamos a la primera parte. Clasificamos el texto. En la clasificación del texto hay que tener en cuenta varias partes. Enmarcarlo en el tiempo y en el espacio. ¿Qué finalidad tiene? ¿A quién va dirigido? El autor, el tipo de texto, si es político, si es histórico literario, si es un histórico jurídico, una constitución, una ley, una memoria, un artículo, un discurso, un tratado. Puede haber diferentes tipos de texto. Y el tipo de fuente, si es una fuente primaria que se realiza en el momento, se crea el texto en el momento que tiene lugar el suceso, o una fuente secundaria que se escribe o se origina posteriormente al suceso que describe el texto. Venga, vamos a la primera parte. Da igual por qué parte se empiece. A mí me gusta siempre empezar por el autor. Si sé el autor quién es, pues no está mal dedicar una breve línea, ¿no? De quién es. En este caso, como yo no sé quién es, este tal Charles Turner, que me recuerda al de los Piratas del Caribe, al padre de Turner, pues empiezo por el autor. Venga, Charles Turner es el autor de este texto histórico. Ya tengo la primera parte. Luego lo enmarco en el espacio y tiempo, escrito a principios del siglo XIX, 1832. ¿Y cuándo? Durante la Segunda Revolución Industrial. Ya tengo en Inglaterra, que eso sí que se me olvidó ponerlo, ¿no? Luego he añadido el destinatario. Va dirigido al público en general. Y la finalidad, con el propósito de hacer conocer las condiciones de vida de la sociedad obrera del momento. Y el tipo de texto, según su naturaleza, es un fragmento extraído de la obra, la que acabo de leer, que es muy larga. Y por último, la fuente. Y he deducido que es una fuente primaria, ya que recrea el momento en el que tiene lugar el suceso. Y lo junto todas las ideas, como las tengo todas, lo leo. Charles Turner es el autor de este texto histórico, escrito a principios del siglo XIX, en 1832, durante la Segunda Revolución Industrial, en Inglaterra. Va dirigido al público en general con el propósito de hacer conocer las condiciones de vida de la sociedad obrera del momento. Según su naturaleza, es un fragmento extraída de la obra, ¿no? Y pongo el título de la obra, y por tanto su fuente es primaria, ya que recrea el momento que tiene lugar el suceso. Fin. Ahí ya acaba la primera parte del texto. Vamos a la segunda. Analizamos el texto. Yo me he fijado que hay dos párrafos. En el primer párrafo hay que extraer las ideas principales. En el primer párrafo, en el texto en general, ¿no? Las ideas principales es una de las partes del análisis y luego la explicación de ellas. ¿Cómo lo explico? Pues extrayendo palabras clave y explicándolas un poquito. Venga, ¿cuáles son las ideas principales?
Pues el documento tiene dos partes, ¿no? Dos párrafillos. El primer párrafo describe las ideas de los trabajadores de la fábrica, que dice la edad y la duración de la jornada, ¿no? De los niños, las mujeres y los hombres. Y el segundo párrafo describe una experiencia personal, aportando una opinión de alguien que escribe el texto de las condiciones duras de los niños, las mujeres y los obreros de la fábrica. Luego hay que extraer las palabras clave para introducirnos un poquito a analizar. ¿Qué palabras clave he extraído yo? Pues a mí me ha llamado varias la atención y entre ellas he sacado varias. Por ejemplo, la fábrica, que es el lugar, pues, donde trabajan y donde se desarrolla la industria. Los niños y las mujeres, los hombres, ¿no? Que pertenecen a una nueva clase social que es el proletariado. El mismo trabajo, que de eso va el texto, el trabajar, ¿no? Las condiciones de trabajo que tienen el proletariado, ¿no? Y otra palabra importante, enfermizo, que hace alusión a la salud y al estado de los trabajadores. Y otra frase o dos palabras que me han llamado la atención es raza degenerada, que dice al final del texto. Hace alusión un poco al futuro poco prometedor de la clase obrera. Y unimos estas ideas y hago un parrafito con puntos y seguidos, enumerando y tal. No quiero leerlo porque si no se me alarga, luego lo leemos todo seguido. Ya la última parte, bueno, aquí como veis he unido las dos partes. La primera parte que habla de las ideas principales y la segunda parte de las palabras claves que explican el análisis de ese texto. Y ya por último se comenta el texto. Primero, el suceso histórico que revela, que es la Segunda Revolución Industrial. Y lo pongo. La Segunda Revolución Industrial es el marco histórico que enmarca el documento, una etapa de un cambio económico y social profunda que comenzó en Inglaterra a mediados del siglo XVIII, que transformó pues, la política y la forma de pensar de las personas en gran parte del mundo, ¿no? Ya estoy dando como un marco ahí del suceso del que trabaja el texto, ya estoy comentándolo. Otra parte, ¿de qué va? Desarrollo un poquito la Segunda Revolución Industrial y lo comento. Como está dirigido a la nueva clase social industrial que surge, que es el proletariado, pues me dedico a hablar del desarrollo de la estructura social de aquel entonces. Si hubiera sido del marxismo o del anarquismo, me hubiera tocado hablar del anarquismo o del marxismo, pero me ha tocado un texto del momento de las condiciones duras del trabajo y hablo de ella. La estructura de la sociedad, debido al impacto industrial, pues nace un nuevo grupo social, el proletariado, que hombres, mujeres y niños mencionados en el texto, que ofrecía su fuerza de trabajo pues a cambio de un salario en las fábricas, minas, industrias, etc. Muchos de ellos eran campesinos que emigraron a la ciudad y sus condiciones de vida pues se traducen en jornadas agotadoras, falta de higiene y seguridad, trabajo infantil, salarios insuficientes, despidos libres, inexistencia de días de libranza, ni de seguridad social, puntos suspensivos, ¿no? Y ahí desarrolla un poquito en qué consistía la Segunda Revolución Industrial. Hay que hablar de el por qué surge esta revolución industrial y qué consecuencia tiene, ¿no? ¿Qué pasa con ella, con esta revolución industrial? Pero muy brevemente, y vamos a ella. ¿Cuál es la causa? Pues la causa principal de esto es el liberalismo económico. Esta ideología que surgió pues a finales del siglo XVIII, pues era una ideología que defendía, pues defendía que el Estado no debía intervenir en la economía y como no debía intervenir, el Estado no regulaba las condiciones de trabajo de aquel entonces y quedaba a merced ¿de quién? Pues de los jefes burgueses y por eso estaban tan explotados. Y ya tenemos la primera causa, ahora hay que escribirlo adecuadamente y lo puedo decir. El factor o causa que inicia este proceso de malestar económico y social durante el siglo XIX fue el liberalismo económico, una ideología que defendía que el Estado no debía intervenir en la economía y que ésta no debía ser controlada. Por eso el Estado no regulaba las condiciones del proletariado, que quedaba a merced de los jefes y de los capataces. Y me queda muy bonito. Y ya por último, ¿qué consecuencia dio la revolución industrial? Pues al nacimiento del movimiento obrero, ¿no? Que agrupaciones, organizaciones obreras para defender y exigir los derechos de los trabajadores. Y así surge pues el ludismo, el cartismo, los sindicatos, con bases ideológicas como el marxismo, el anarquismo o el socialismo utópico. Y así ya cierro el comentario.
En ocasiones se puede dar opinión, pero no tiene por qué llevarla incisa siempre. Y lo escribo ya todo el comentario. Y así me quedaría la primera parte, que es la clasificación, la segunda parte, el análisis, y la tercera parte, el comentario. Aunque parece que ha sido cortito.